Bien, buenas noches. En la sesión anterior vimos, o el video anterior, vimos lo que era el polimorfismo, ¿no es cierto? Y hemos visto básicamente el concepto y la definición de lo que es el polimorfismo, ¿no es cierto? Entonces, uh, este diagrama de clases nos los explica básicamente en resumen. Teniendo una herencia, no se olviden que podemos tener, obviamente estas clases van a heredar ciertos atributos de la clase base y también van a heredar los métodos, pero a los métodos les podemos nosotros dar algo particular, ¿de acuerdo? Podemos personalizarlos de acuerdo a la característica que tiene cada uno de los miembros o de las clases derivadas. ¿Listo? Entonces, ¿cómo trabajamos con el polimorfismo? En la clase base tenemos que escribir en el método donde se va a aplicar el polimorfismo la parte virtual, este virtual de acá. Y en las clases derivadas, este override. Y aquí ya podemos hacer la implementación de ese mismo método aplicando lo que es el polimorfismo, ¿no? Lo habíamos visto esto en la sesión anterior, el video anterior, y en este video tenemos que hacer lo que es el ejemplo. Entonces nosotros acá tenemos ya un diagrama de clases, ¿de acuerdo? Entonces tenemos una herencia básica, ¿no? Donde tenemos acá persona y tenemos dos clases derivadas que son estudiante y docente. Y obviamente tanto estudiante como docente están heredando todos los atributos y propiedades que tiene esta clase persona. ¿Listo? Y adicionalmente aquí hay un método, o sea, ya hemos visto también cómo heredan los constructores, pero aquí hay un método que ya lo están heredando y es mostrar datos. Y este mostrar datos está trabajando acá con ciertos datos particulares, está mostrando el CI, los nombres, los apellidos, el género y la edad, ¿no es cierto? ¿Sí? Está haciendo eso, básicamente está trabajando uh, con, con, con esa información. Pero cuando nosotros, vamos a hacer el supuesto, queremos mostrar los datos de un docente, no necesariamente vamos a desplegar estos atributos que son los de acá. También quisiera desplegar el grado académico del docente y la profesión, ¿no es cierto? Entonces, todo esto, pero también el grado académico y la profesión. En lo que es el estudiante, tal vez también lo propio, o sea, desplegar en ese mostrar datos, todos estos datos como está acá, heredar, pero personalizarlo acá para que nosotros mostremos sus datos de referencia, si trabaja, sí o no. Entonces, ahorita tal y como está funcionando, cuando nosotros llamamos a ese mostrar datos, lo estamos llamando acá, directamente estamos llamando al método que está aquí en persona esto, sin particularizarlo, sin que nosotros le demos a este método las características propias o particulares que tiene cada una de las clases derivadas. ¿Listo? Y vamos a suponer que en este problema de programación que estamos analizando, entonces, o sea, vamos a suponer que aquí necesitamos particularizar, basarnos en esto, pero particularizar acá y mostrar estos datitos más. ¿Listo? Ustedes me dirán, pero ¿para qué gran cosa, digamos? Si yo puedo agarrar a esto y después concatenarlo acá, digamos. Puedo decir estudiante, mostrar datos y aquí concatenar sus otros atributos más. Pero en realidad no tiene sentido porque puede cambiar el orden u otras cosas y va a hacer que tengamos que modificar estos métodos en cada lugar que quiera mostrar los datos de los estudiantes, cuando en realidad la idea es escribirlo en un solo lugar para que luego nosotros utilicemos el código. ¿Listo? Entonces, vamos a aplicarle polimorfismo acá. Cuando aplicamos polimorfismo, para decir que va a ser polimorfismo, en el método de la clase base, que ahorita es este mostrar datos, en el cual vamos a aplicar polimorfismo, aquí después del public le ponemos esta palabrita virtual. Si no le colocan el virtual, no se va a aplicar polimorfismo.
Muy importante en la clase base agregar esto. Si tuviesen otros métodos, método 1 vamos a llamar acá, igual si quieren ya sea con o sin parámetros, perdón, ya, con o sin parámetros, ya me estoy inventando acá. Entonces, si está así nomás, no se está aplicando, no se va a aplicar polimorfismo acá. Si le aumentamos acá el virtual, entonces sí se va a aplicar polimorfismo. ¿De acuerdo? Entonces, ojo con eso. ¿Ya? Partimos colocando siempre en la clase base, en el método sobre el cual vamos a aplicar el polimorfismo, esta palabra virtual. ¿Listo? Y ahora en lo que son las clases derivadas, escribimos el mismo método. ¿Listo? Esta es una región de constructores. Aquí vamos a escribir el método para el polimorfismo. Entonces una forma de hacerlo es así, miren, o sea, hay que escribirlo ahí, public, y escribimos esta palabrita, override. ¿Listo? Y miren, aquí ya me sale el método mostrar datos. Que si lo agarro así ya me lo escribe. Voy a volverles a mostrar lo que he hecho. Incluso al escribir un override, perdón, el public override siempre tiene que ser. Aquí Visual Studio ya se da cuenta que estoy queriendo aplicar polimorfismo, o sea, en esta clase derivada quiero aplicar polimorfismo sobre algunos de los métodos que tiene la clase base, y el método es este, mostrar datos, ¿no? Entonces lo selecciono y le hago doble tabulación, o una tabulación, perdón, y miren, ya me escribe la estructura de ese método. Ya, miren, public, override, string, mostrar datos. Si tuviese parámetros, también me agarraría los parámetros. Miren, acá voy a guardar todo. Que vamos a probar con este otro método. Lo vamos a poner virtual también. Miren aquí otra vez si hago un public, override. Miren aquí me sale ese método, ¿no? Ya me sale también con los mismos parámetros. ¿Se dan cuenta? Me lo arma en función a lo que nosotros queremos hacer. ¿Está bien? Eso es una ayuda que tiene el Visual Studio. Entonces miren, en la implementación del método, por defecto, lo que está haciendo este método, como retorna una cadena, ¿no? Aquí en la clase base, un string, aquí también obviamente está retornando una string, aquí está haciendo un return, y miren qué hace acá, escribe esta palabra reservada que dice base, o sea, base. ¿Ya? ¿Qué significa esta palabra reservada base? Hace referencia a la clase base de la clase docente. La clase base es la clase sobre de la cual está heredando. En este caso hace referencia a la clase persona. Entonces, si en una de estas clases, en cualquiera de estas clases derivadas que están heredando de persona, escribo la palabra reservada base, estamos haciendo referencia a esta clase, a la clase persona, que por definición en herencia se dice que es la clase base de esta clase estudiante y docente. A estas se les dice clases derivadas, ¿no es cierto? Y a esta se le dice clase base. ¿Hasta ahí se entiende? ¿Sí? La palabra base. ¿Sí? Ya, gracias por responder. Entonces, esto hace referencia a la clase base. Es como decir persona, ¿no? Y para ingresar a lo que son sus atributos o sus métodos viene el punto y luego, en este caso, el método que sería mostrar datos. O sea, ¿qué está haciendo de momento? Me lo he escrito así. Está retornando este método lo mismo que está en persona. O sea, esto ahorita. De momento le está dando esa implementación.
que obviamente nosotros podemos modificar a nuestro antojo. Aquí ya podemos personalizar, ¿no? Hacer otra cosa. ¿Ya? Y podríamos hacer lo que queramos, porque estamos aplicando polimorfismo. La cosa es que retornemos igual una cadena, ¿no? Si hago un return hola, ya ahí va a ser un método obviamente adaptado. ¿Listo? Lo interesante es que cuando creemos un objeto de la clase persona y llamemos al método mostrar datos, entonces va a llamar a este método mostrar datos desplegando su nombre y todo lo demás. Estudiante todavía no está aplicando polimorfismo. Cuando llamemos a mostrar datos, va a mostrar los datos que está en persona. Cuando a docente llamemos al método mostrar datos, como ya hay polimorfismo, entonces no va a llamar a este método de acá, va a llamar a este método de acá y nos va a mostrar un hola nomás. Bien, lo vamos a probar ahorita para que se pueda ver. Vamos a crear un nuevo docente. Veremos si se puede crear así. Vamos a desconectar esto. Miren, cuando llame a docente, aquí estoy creando un objeto de la clase docente. Cuando nosotros llamemos a ese método, entonces lo que vamos a hacer es, no nos va a salir el nombre completo, sino esta vez un hola. Miren, vamos a probar. Vamos a hacer correr hasta ahí. ¿Ya? Hacemos correr, está tardando un poquitito en correr. Dame chance, por favor. Ahora sí, miren, digo herencia y miren, ya me sale un hola, ¿no? O sea, me está llamando a ese método que nosotros al cual hemos aplicado polimorfismo. Ahora, obviamente puedo reescribir todo, pero no tiene mucho sentido el hecho de reescribir todo. ¿Listo? La idea es utilizar lo que ya está escrito acá, ¿no? Lo que es en este método base. Ya tenemos acá el CI, nombres, apellidos, ya muestro todo, ¿no? Tal vez yo quiero reutilizar eso, que es lo clásico, para que acá nosotros, miren, en ese método que es base, ahorita voy a escribir otra vez. Entonces, ¿cómo querer armar una cadena? Miren. Espero que se entienda lo que voy a hacer. Tengo una cadena ahí que al final voy a retornar. ¿Cuál es la idea? Que esta cadena va a ser igual a lo que ya tengo en el método base. ¿Sí? Eso ya me devuelve una cadena. Y aquí le podemos concatenar lo particular que tiene el docente, por ejemplo, su profesión y su grado académico. Aquí le vamos a colocar un guioncito más. Ya, ahí está. ¿De acuerdo? Y voy a retornar ahora, en función a lo que ya tengo hecho, voy a retornar, digamos, esto más. ¿Listo? No sé si hay un constructor que crea todo acá en lo que es el... no sé si tenemos acá, no hemos hecho ese constructor, ¿no? Que nos crea todo. Aquí está, ¿no? Este es el constructor que nos crea todo, ¿no? ¿Sí? Esto ya con la herencia, ¿no? Mandándole el CI todo. Y le enviamos la profesión, le enviamos el grado académico más y bueno, ya vamos a llamar ahora a este constructor para sacar todos esos datos. ¿Listo? Entonces miren acá, le vamos a crear una cédula de identidad.
tenemos nombres, tenemos después los apellidos, tenemos el género, ahí está, tenemos la edad, ya, luego tenemos la profesión y luego tenemos el grado académico. ¿Ya? Y ahora miren, vamos a llamar a ese mostrar datos. Entonces espero que se entienda que hasta toda la información inicial que es de persona la va a trabajar el método mostrar datos que está en persona. Y luego el resto lo va a trabajar a través de esta pequeña particularidad que estamos haciendo de momento en el polimorfismo que estamos aplicando en este método. Bien, voy a hacer correr. ¿Dónde está saliendo todo? Hasta aquí, hasta esta edad, está sacando la clase persona. Y esto lo estamos particularizando con lo que es el docente, ¿no es cierto? Pero aplicando el polimorfismo. Si creo una persona nomás, va a llamar al mostrar datos, pero solamente va a mostrar esta parte, ya no esta particularidad que tiene ese método. Aquí vamos a crear una persona. No sé si tenemos persona, no tenemos, pero voy a crear acá. Obviamente persona no tiene todos esos atributos, les voy a quitar los que no tiene. Hasta ahí nomás, ¿no? Y si aquí llamo a persona.mostrar datos, solamente va a mostrar esa información. Miren, ya no estoy llamando a docente. ¿No es cierto? Pero si llamo a docente, se va a basar en lo que está hecho en persona y le va a aumentar esto más. Lo estamos personalizando, estamos aplicando polimorfismo. Ahora, obviamente este método está medio trucho, ¿no? O sea, tenemos una variable, la damos y al final retornamos. Y en realidad este valor de la variable podríamos retornarlo directamente ahí, lo voy a optimizar. CAD es igual a todo esto y al retornar CAD podía retornar directamente esto para hacerlo en una línea de código, ¿no? Este método de acá. Ahí está. ¿No? Y obviamente ya sale más interesante. Puedo hacerlo también en estudiante, ¿no? Ahí puedo particularizar y hacer lo que yo vea, lo que vea pertinente. ¿De acuerdo? Puedo jugar acá con la programación que así desee. ¿Listo? O sea, puedo decir, por ejemplo, si los datos son si esto es muy largo, si son mayor a 10 caracteres todo esto, digamos, entonces solamente te voy a mostrar la profesión y el grado académico. Pero si no es tan largo, entonces puedo mostrar, digamos, la información. Es cuestión de jugar con eso. ¿Listo? Miren, voy a trabajar con esa especie de validación. Aquí sí me voy a definir la variable. Y voy a preguntar acá si la cadena, ya, en su longitud, por decirles, es mayor a 50 caracteres, entonces simplemente vamos a retornar estos datos con un texto que diga nombre demasiado largo, por decirles, o datos generales demasiado largos. Y si no, vamos a retornar, si no es muy largo, esa cadena que ya lo agarró de base para no llamar cada vez al método.
con los datos de acá. ¿Se entiende? O sea, puedo ir jugando, puedo ir personalizando con esto. A ver, veremos. Acá. Bueno, acá que estamos creando. No sé si esto sea más de 50 caracteres. Clarito va a salir. Estos de acá. Creo que no es más de 50, ¿no? Nos va a salir sus datos. Luego le vamos a aumentar. A ver, veremos. Clarito va a ser. No sale ahí todo bien porque hasta aquí no es más de 50 caracteres. Le vamos a dar un nombre, Juan, un nombre más largo, Juan José María de las Rocas, ya nos inventamos. Y su apellido es Pérez Sánchez Bustamante. A ver si con eso es más de 50 caracteres, ¿ya? Esos datos generales. Ahí está, ¿no? Datos generales demasiado largos y simplemente esta cuestión a mostrar, ¿no? Entonces nosotros podemos hacer acá, aplicar cualquiera, digamos, podemos aplicar nuestra programación. ¿Listo? ¿Ya? Y trabajar con estos métodos que tenemos aquí. Esto mismo lo podemos hacer en estudiante, ¿no? Por si acaso. Podemos aplicar aquí polimorfismo. Vamos public override, ya me sale ahí, ¿no? Este método. Y por defecto me está devolviendo eso. Puedo personalizarlo, dejarlo así. Y si no lo escribo, siempre va a llamar a lo que es el método base, ¿no? de persona. Pero si ya empiezo a aplicar polimorfismo, entonces aquí ya el código que yo escriba, que inicialmente me recomienda siempre reutilizar lo que ya he hecho. O sea, la idea es escribir métodos aquí, en los cuales voy a aplicar polimorfismo, más interesantes que después puedo reutilizar en las clases derivadas. ¿Listo? ¿Acá alguna duda, alguna consulta? Ninguna. Con esto estaríamos acabando este tema de lo que es la herencia, ¿ya? La herencia y el polimorfismo. Luego nos tocaría ver otro tema que es también un poquito abstracto, que es la parte de clases de interfaces y clases abstractas. ¿Listo? Eso lo vamos a ver en la siguiente sesión. Para que no sea más largo, lo vamos a detener acá.